si no me equivoco, en algo relacionado al tema de la cultura, ¿no? Y le aconsejé, pues, de que definitivamente para poder incorporarse en cualquier especialidad, siempre por ahí nos piden unos cursos adicionales o unos cursos complementarios de gestión pública, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué gestión pública? Porque es necesario, es imprescindible conocer lo básico, lo mínimo de cómo funciona el Estado, qué es el Estado, las instituciones públicas, ¿no? Entonces, cada uno de ustedes va a poder demostrar esos conocimientos que ustedes han adquirido a través de este espacio de ITEC, van a poder demostrarle a través de su certificación, ¿no? Entonces me auno a lo que nuestra coordinadora les ha pues exhortado, les ha invitado de que puedan certificarse. Y efectivamente hoy en día es una necesidad poder tener esta certificación, sobre todo para ingresar a la gestión pública, ¿no? Entonces prácticamente este curso, por eso es que la metodología que hemos utilizado prácticamente es de forma transversal, de forma genérica, de forma comprensible, ¿no? Porque finalmente este es un tema de conocimiento básico para que ustedes puedan desempeñarse dentro de la administración pública, ¿no? Aparte el tiempo que nos demanda para poder hacer toda la temática, ¿no? Es bastante congruente con los temas básicos que nosotros traemos para ustedes, ¿no? Ahora, si se requiere alguna especialidad en cualquier tema, ya tendríamos que entrar a otra modalidad, ¿no? Porque, si bien es cierto, cada sector tiene su especialidad también, ¿no? Entonces son temas que habría que tocar a fondo, pero al mismo tiempo hemos aprovechado también las preguntas de sus compañeros para tocar un poquito de la casuística y poder también, pues, comentarles y poder hacer muy dinámica la clase, ¿no? Entonces, dicho esto, a ver, voy a compartir la pantalla. Ya. Ahí está. Entonces, ya para tocar nuestro último tema, el tema 5, tenemos como título de la temática gestión pública, ¿no? Gestión pública porque ahora vamos a abordar prácticamente todo lo que hemos aprendido desde nuestra sesión 1 hasta nuestra última sesión. Vamos a combinar, vamos a relacionar, vamos a hablar ya de la gestión pública como un todo. Gestión pública como un todo, ¿no? Y tocar en mayor porcentaje el tema de la política de modernización de la gestión pública. ¿Por qué hemos destinado para prácticamente la última sesión? Porque para nosotros poder modernizar la gestión pública, porque finalmente ese es el tema principal, primero tenemos que conocer en qué realidad está nuestra gestión pública. Y para conocer cuál es nuestra realidad, tenemos que entender primero, por decir, las funciones de cada elemento que compone la gestión pública, como las entidades, como los poderes del Estado, como los lineamientos, como la estrategia, una jerarquía de normas, qué son políticas públicas, qué es un plan estratégico institucional, ¿no? Qué son políticas de Estado. Entonces, para poder recién comprender, ¿no? Porque la política de modernización de la gestión pública es hacia un futuro, ¿no? Recordemos que una política busca, ¿no? Resolver algún problema. Entonces, si yo como gestión pública, primero avisorar, ¿no? Ver el futuro o hacia dónde quiero que se encuentre todo el sistema, pues primero tengo que comprender cómo está en nuestra actualidad. Entonces, al comprender, al poder diagnosticar esta situación, pues recién voy a poder de repente ser ese agente de cambio
para poder aportar dentro de todo el aparato estatal. Y para entender esta situación real, ¿no? De ahora, necesito conocer previamente cómo funciona, cómo se origina, ¿no? Y por eso es que nuestro último tema es ya gestión pública como un todo. Gestión pública ya como parte final de este tema, donde ustedes ya pues van a estar en la capacidad de poder analizar, percibir cómo está la gestión pública, incluso desde el papel de ciudadano, ¿no? Porque también pusimos algunos ejemplos, ¿no? Lamentable, ¿no? Un poquito de cómo muchos funcionarios públicos desconocen incluso cuáles son las funciones de algunas entidades públicas, ¿no? Pero después de que cada uno de ustedes ha llevado nuestro pequeño curso de gestión pública, ustedes van a estar en mejores capacidades que muchos funcionarios públicos, que muchos directivos, ¿no? Que muchos directores o muchos servidores quien tienen el poder de tomar decisiones que finalmente esto pues va a impactar o va a estar reflejado en la ciudadanía, ¿no? Entonces, ¿qué es gestión? ¿No? Es como que estuviéramos separando, ¿no? Gestión pública, automáticamente la palabra pública ya nos lleva, ¿no? Nos mentaliza a un tema social, ¿no? A un tema político, ¿no? Pero primero tenemos que saber qué es gestión. Gestión como una sola definición, ¿no? Que esto pues nos brinda, por ejemplo, las ciencias administrativas, ¿no? Que estudian muy bien estos temas de lo que es gestión, gerencia, ¿no? Las funciones administrativas. Y esos conceptos vamos a trasladarle al sector público, al Estado, ¿no? Para que recordemos, ¿no? Yéndonos a la primera clase. La finalidad del Estado es garantizar el bienestar de la población. Y para que el Estado pueda garantizar o pueda cumplir con mantener o mejorar, no sé, la calidad de vida de los ciudadanos, pues necesita un mecanismo o necesita un funcionamiento para que pueda moverse, para que pueda operar y finalmente a través de políticas públicas pueda responder ante la ciudadanía a través de bienes y servicios. Todo ese mecanismo, ¿no? Todo ese movimiento administrativo, todo ese movimiento de los diferentes recursos se llama gestión, ¿no? Entonces, ¿qué es gestión? Nos dice, la palabra gestión proviene del latín gestio, ¿no? Y hace la referencia a la administración de recursos, ¿no? Pero estamos hablando de gestión como una definición netamente, ¿no? Netamente administrativa, ¿no? Donde encaja en cualquier organización, ya sea pública, ya sea privada, ¿no? Ya sea ONGs, ¿no? Cualquier organización, incluso la organización o el núcleo más básico de la sociedad. A ver, para empezar las dinámicas, ¿no? O para dinamizar nuestra clase, a través del chat, respóndanme por favor, ¿cuál es el núcleo o la base fundamental de toda la sociedad? ¿No? Porque con esto quiero darles a entender de que gestión como tal nos dice administración de recursos, así nada más. Muy bien, Jesús Salas, las familias. Las familias es el núcleo más básico de toda sociedad. Sin el conjunto de familias no existe sociedad. Entonces, ¿qué quiere decir? La familia entonces viene a ser ya una organización, una pequeña organización, solo que el gobierno o todo el aparato del Estado viene a ser una organización mucho más grande, ¿no? Mucho más amplia, mucho más compleja, que justamente eso fue lo que originó la existencia de un Estado. Entonces, en ese sentido, quiero decirles de que las familias también administran sus recursos, ¿no? De repente, papá, pues, se encarga de los recursos financieros, ¿no?
para que pueda adquirir sus bienes, servicios, para que puedan subsistir, ¿no? Diferentes servicios o incluso para poder satisfacer las necesidades más básicas como familia, como alimentación, de repente un techo, vestido, y posterior a ello otras necesidades más, como educación, ¿no? ¿No? Entonces, en ese sentido, gestión como tal es la administración de recursos, sea dentro de una institución estatal o privada, para alcanzar los objetivos propuestos por las mismas. Todas las organizaciones se proponen unos objetivos y para alcanzarlos administran sus recursos. Algo muy importante y siempre se menciona cuando se habla mucho en gestión pública es que los recursos son muy escasos, ¿no? A veces hay muchos problemas en la ciudadanía que hay que atender como Estado y muchas veces los recursos son tan escasos que a veces no es suficiente para poder atender todas esas demandas, ¿no? Entonces son temas que quedan en la mano de los políticos en que se pueda tomar alguna medida para que esta situación pueda ser diferente, ¿no? Entonces nos dice, para ello, uno o más individuos dirigen los proyectos laborales de otras personas para poder mejorar los resultados, que de otra manera no podrían ser obtenidos, ¿no? Entonces creo que está bastante claro qué es gestión, ¿no? ¿Qué es gestión como tal? ¿Qué es gestión como un concepto administrativo, ¿no? Las funciones administrativas. Como primera función, la planificación, segundo, la organización, tercero, la dirección y finalmente el control, ¿no? Estas son las funciones más comunes dentro de las ciencias administrativas que de repente muchos o aquellos que han estudiado administración, esto es muy conocido por ellos, ¿no? Muy conocido de las funciones administrativas, pero si esto de igual forma lo trasladamos a cualquier organización, va a ser el común denominador, ¿no? O van a ser acciones indispensables para también poder, ¿qué nos dice? Para poder mejorar resultados o alcanzar los objetivos, como nos dice acá, ¿no? Entonces, tengo que realizar una planificación, que es la herramienta para administrar las relaciones con el futuro. Ah, ok, entonces nos está diciendo que mediante la fusión de la planificación es el mecanismo, es la herramienta para yo poder, ¿no? Destinar o fijarme una situación deseada en el futuro, ¿no? O en pocas palabras, cómo yo me quiero ver o cómo quiero, cómo me veo como país de acá a 15, 20, 50 años, ¿no? Entonces, desde ahora yo tengo que ponerme a planificar. Y el Estado también realiza estas acciones. A ver, ¿qué sistema administrativo se encarga de hacer la planificación en todo el aparato estatal? ¿No? Incluso, ¿cuál es el ente rector de este sistema que se encarga de hacer esta función tan sencilla, ¿no? Que ustedes pueden ver en pantalla. Segundo, está la organización, que nos dice dividir el trabajo y atribuir responsabilidades y autoridad a las personas. Estamos hablando de un concepto meramente muy básico, ¿no? Ahora, ¿la organización lo realiza el Estado? Por supuesto que sí, porque divide el trabajo. Recuerden cómo, por ejemplo, en los diferentes niveles de gobierno, iban como que transfiriendo ciertas tareas, especialmente del nivel nacional al nivel regional y también a un nivel local, ¿no? Entonces, en esas acciones ya podemos ir viendo cómo es la organización dentro del Estado, ¿no? Dividir el trabajo, incluso de esta forma, por la organización misma, existen las políticas nacionales multisectoriales, porque recuerden, estimados participantes, multisectorial significa que intervienen más de un sector, ¿no?
Hay muchas políticas que intervienen más de un sector. ¿Y por qué? Porque necesariamente tienen que combinar esfuerzos, ¿no? Tienen que trabajar en conjunto, tienen que trabajar articuladamente las instituciones del Estado, las instituciones públicas, de acuerdo a las tareas que se les da como responsabilidad. Como en este caso dice, atribuir responsabilidades, ¿no? Entonces, de esa manera ya empiezan a organizarse los equipos para que, ¿no? Ya empiecen a iniciar las actividades, ¿no? Y finalmente, la tercera función de dirección nos dice, consiste en realizar actividades mediante la aplicación de energía física, intelectual e interpersonal para ofrecer productos, servicios e ideas. En esta función ya prácticamente viene a ser toda la operación del Estado, ¿no? Por ejemplo, cuando cada uno de ustedes va a cierta entidad pública, ya sea una posta de salud, un colegio, va, ¿no? a consumir el servicio, ya significa que el Estado está dentro de la función, de la tercera función de dirección, ¿no? Porque ya está dentro del proceso productivo, ¿no? Ya está operando, ya está funcionando. Y repito, ¿cómo se cumple esta función administrativa? Respondiéndonos a la pregunta, el funcionamiento del Estado. Y ustedes ya saben por qué en nuestra sesión 2 hemos dedicado toda una sesión, ¿no? Toda una clase para poder responder o tratar de darles a conocer cómo funciona el Estado, ¿no? Y finalmente hay una cuarta función de control donde nos dice que es el proceso de producir información para tomar decisiones sobre la realización de objetivos, ¿no? Entonces, prácticamente como última función, ¿no? Nos dice ya es el proceso de producir información, ¿no? Ya sea recolectando por diferentes mecanismos, con la finalidad de tomar decisiones, es lo que nos dice el concepto. Pero ¿qué tipo de decisiones debemos tomar en esa última función? Decisiones, pues, que nos va a permitir identificar cómo están yendo las actividades referente a lo que hemos planificado. Si de repente se está alejando o no lo estamos alcanzando, pues hay que tomar medidas, es lo que nos dice en esa fase. Pero ¿qué tipo de medidas? Medidas correctivas, para poder encauzar nuevamente las acciones, para poder nuevamente dirigir todos los esfuerzos de esa organización hacia el cumplimiento del objetivo, ¿no? Entonces, yo podría decir también que la función número 4 tiene un sistema exclusivo para realizar este tema. ¿Cuál será? Y respondiendo a la pregunta número 1, en el tema de la planificación, tenemos un sistema administrativo de planificación estratégica, ¿no? Y su ente rector viene a ser el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, el CEPLAN. Incluso hicimos un pequeño taller, ¿no? De cómo ustedes en la web de CEPLAN pueden encontrar todas las políticas nacionales que actualmente están, como se dice, en proceso, en ejecución o se están llevando a cabo, ¿no? Bueno, la organización corresponde a los demás sistemas como presupuesto, recursos humanos, contabilidad, endeudamiento. Ahí ya empiezan a organizarse porque empiezan a delegarse las responsabilidades, qué funciones le va a tocar a cada uno para el cumplimiento, ¿no? Cuando tocamos la clase anterior de la gestión financiera, ¿no? Vimos que, por ejemplo, dentro de cada entidad hay una oficina de planeamiento, hay una oficina de recursos humanos, hay una oficina de presupuesto, hay una oficina de tesorería. Entonces, todo en conjunto, ¿no? Todo en conjunto combinan sus esfuerzos y termina pues en productos, ya sean bienes o servicios, para la ciudadanía. Entonces, quiere decir que acá podríamos decir que es la combinación de los demás sistemas administrativos. Y en la dirección, pues ya viene a ser la ejecución, la materialización, las acciones, los esfuerzos de todos los sistemas para que puedan cumplir los objetivos.
Y en la última función, recuerden también que tenemos un sistema administrativo de control, que su ente rector viene a ser la Contraloría General. Y un dato más también, ¿no? Para no olvidarnos, que la Contraloría pues es un organismo autónomo, que quiere decir que no depende de nadie, ¿no? No depende de nadie justamente para que pueda hacer una tarea de control mucho mejor, ¿no? Más eficiente, más eficaz y no tenga que rendirle cuentas a ningún poder del Estado, ¿no? Entonces, de esta forma puede insertarse, puede intervenir, puede supervisar, puede fiscalizar de la misma forma dentro de los tres poderes del Estado, ¿no? Entonces, como que esta definición tan sencilla, tan básica, está inmerso dentro del aparato estatal, ¿no? Y eso que solamente estamos hablando de los conceptos más básicos, ¿no? ¿Qué es gestión? ¿Cuáles son las funciones administrativas? Para que ustedes puedan ver, ¿no? Cómo se compone el tema de poder iniciar lo que es gestión pública, ¿no? Que prácticamente todo lo que estamos hablando hasta ahorita se puede acomodar dentro de la parte pública, por supuesto que sí, ¿no? Estamos dando muchos ejemplos, ¿no? De cómo, por ejemplo, las funciones administrativas, las tareas que explican ahí, se acomodan dentro de todo el aparato estatal. Ahora, ¿quiénes son los gestores? Obviamente, su nombre podría decir aquellos que hacen gestión, ¿no? Y está muy bien, está correcto, ¿no? Los gestores son personas que hacen gestión. Y por no decir de un poquito más completo, ¿no? Son personas que saben hacer gestión, no solamente son personas que hacen gestión, ¿no? Entonces creo que partiendo de esa premisa, sería importante que los servidores públicos, los funcionarios públicos, sean personas que sepan hacer gestión, ¿no? Que sepan hacer todo lo que estamos hablando. Entonces, ¿quiénes son los gestores? Son las personas que toman el compromiso de organizar, dirigir las instituciones, suelen ser llamadas gestores. Ah, ok, ¿no? Entonces, las personas que tienen a cargo el poder de decidir por una institución o en representación de un órgano o unidad orgánica suelen ser llamados gestores, ¿no? Muchas de las personas que alcanzan estos puestos los hacen a través de la carrera que han hecho a lo largo de su vida, nos dice, ocupando en diversos lugares en la institución para las que trabajan. Se considera que los buenos gestores poseen ciertas características en común, ¿no? ¿Y cuáles serían esas características en común? ¿Ustedes qué piensan? ¿No? Pueden en el chat incluso ponerme algunas características o una pregunta de otra forma, ¿no? ¿Qué cualidades tendría que tener un buen gestor para que pues esté dentro de la administración pública, ¿no? Y acá hay un tema importantísimo. Muchas de las personas que alcanzan estos puestos, o sea, puestos de responsabilidad porque tienen que tomar decisiones, lo hacen a través de la carrera que han hecho a lo largo de su vida. ¿Cómo se llama este factor? Se llama experiencia. Por eso es que nuevamente regresamos al sistema de administración de recursos humanos. Cuando se realicen, ¿no?, ciertos requisitos para un determinado puesto, uno de ellos es la famosa experiencia, ¿no? Nos dicen, ¿cuánto de experiencia tienes, ¿no?, en el sector público o en el sector privado? ¿O cuánto es tu experiencia total? Necesitamos como requisito mínimo 5 años dentro de la gestión pública, ¿no? O dentro de la administración pública. ¿Por qué? Porque justamente se necesita gestores que tengan experiencia, ¿no? Que tengan sobre su toma de decisiones, casuísticas que hayan podido resolver o casos que hayan podido encontrarse a lo largo de su carrera profesional, porque finalmente esa experiencia les va a permitir tomar mejores decisiones.
que estas mejores decisiones pues van a responder a ¿no? a una situación más favorable frente a algún problema de esta población, ¿no? Entonces, ¿qué son los gestores? Son las que toman el compromiso de organizar, dirigir instituciones, ¿no? Instituciones, porque finalmente sobre ellos recae el poder de decisión. Y recordando nuestros conceptos pasados, ¿quiénes son los que dan poder a los funcionarios públicos? Hemos visto en video 2 veces, ¿no? Que la población es el que confiere el poder a una organización política a través del voto popular, ¿no? A través de las elecciones. Por eso es que los gestores tienen ese poder, ¿no? Valga la redundancia, de poder tomar decisiones que van a afectar a mucha ciudadanía. Alfonso Balbín nos dice, tendría que ser una persona capacitada, honesta y con vocación para el puesto que va a ocupar. Muy bien, Alfonso, yo quiero resaltar de tu opinión 2 adjetivos, honesta y vocación. Honesta, ¿por qué? Porque eh, actualmente dentro de justamente la reforma dentro del servicio civil, de este modelo del sistema de recursos humanos, pues está impulsando mucho el tema de que la incorporación sea a través de 2 pilares que ya hemos visto, ¿no? Uno de ellos es a través de la modernización y el otro es a través de la meritocracia. Esa meritocracia corresponde al tema de lo que nos pone Alfonso, de ser capacitado, ¿no? Porque también se requiere conocimientos de habilidades duras, ¿no? Lo que se adquiere, por ejemplo, en una universidad, en un instituto técnico, lo se adquiere, por ejemplo, así como ustedes, ¿no? Dentro de este espacio virtual, pero están adquiriendo conocimientos básicos, sencillos, previos, acerca de lo que es una gestión pública, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, estos conocimientos o esta palabra de capacitada que nos dice Alfonso tiene mucha coherencia y está muy bien, pero también le agrega honesta. ¿Ustedes creen que años atrás esta palabra honesta habrá sido más incursionada o tal vez menos, ¿no? Donde actualmente pues estamos hablando ya de una integridad, ¿no? No solamente honestidad, sino también integridad, que haga frente a este mal que está enquistado dentro de la administración pública, como la corrupción, ¿no? Porque finalmente este mal también, pues, afecta o va a impactar negativamente en la sociedad, ¿no? Y al mismo tiempo nos dice vocación. ¿Por qué vocación? Y está muy bien, ¿eh? Porque también se necesita que no solamente los funcionarios, sino todos los servidores públicos, los servidores puedan tener vocación de servir. Porque recuerden que el servidor civil, ¿no? Es quien está al servicio del Estado. Y si está al servicio del Estado, pues tiene que tener esa vocación, porque finalmente su desempeño es a consecuencia de que el Estado le necesita para que pueda servir a la población. Por eso es que viene la palabra servidor, porque los servidores son personas que trabajan, ¿no? O están dentro del Estado para servir al pueblo, ¿no? Para atender las demandas del pueblo, ¿no? Entonces, como que por ahí encontramos lógica, ¿no? En la palabra servidor civil, ¿no? O servidor público también, ¿no? Muy bien, Alfonso, por darnos esta apreciación muy interesante y sobre todo muy bien, ¿no? ¿Cuál es la importancia de la gestión pública y el desarrollo social? ¿Por qué es importante que exista gestión pública? Hemos hablado mucho desde nuestras primeras sesiones qué es el Estado, cómo funciona, ¿no? Hasta incluso nuestra última sesión, cómo es la gestión financiera del Estado, ¿no? Pero ahora, ¿por qué es importante todos estos conceptos? ¿Por qué? ¿Por qué se requiere gestión pública? Nos dice,
Gestión pública y desarrollo social son dos conceptos que van de la mano. Ah, perfecto, tienen que ir de la mano, ya que el primero resulta esencial, o sea, el curso prácticamente que ustedes están hoy por terminar y concluir y lo están haciendo de una muy buena forma, muy excelente participación, incluso con el tema de adquirir este conocimiento, es que a través de la gestión pública se puede conseguir lo segundo. ¿Y qué es lo segundo? El desarrollo social. A ver, vamos a retroceder en nuestros conceptos previos. Ustedes ya deben saber qué es el Estado, ¿no? ¿Cómo se originó? ¿Cuál es su finalidad? Ya sabemos que su finalidad del Estado es garantizar el bienestar de la sociedad, ¿no? Y ese bienestar está acompañado de qué cosa, ¿no? Porque no solamente es yo consigo bienestar ahora, o por decir, yo hoy día resuelvo el problema de la delincuencia, por ejemplo, en mi sociedad, y listo, ya cumplí, y ahora sí puedo sentarme, puedo descansar, ¿no? Entonces, eso no queda ahí, porque también nos dice la teoría, la literatura, los conceptos nos dicen, es el bienestar de la sociedad, pero también que sea sostenible en el tiempo. Entonces, esa palabra sostenible ya le da otra forma a la gestión pública. Quiere decir que si yo hoy día resuelvo la delincuencia, ¿no? Aplico buenas políticas públicas, todas las entidades públicas están comprometidas en tratar de resolver cero corrupción, combato la delincuencia, cero delincuencia, pero ese cero delincuencia tengo que mantenerlo en el tiempo. Eso es mi tarea como Estado y para eso necesito de la gestión pública. Entonces, ¿qué es de lo que necesito? Esto, estimados amigos, ¿no? Eso es lo que necesito, hacer estas tareas, ¿no? Planificar, organizar, dirigir, controlar, pero dentro del Estado. ¿Qué más necesito? Necesito administrar los recursos del Estado, obviamente, ¿no? Entonces, ya más o menos estamos comprendiendo qué es gestión pública, ¿no? Por eso es que, haciendo un paréntesis, es que la metodología de enseñanza que como ITEC hemos preparado para ustedes es salir de lo tradicional que se ha visto en muchas situaciones, ¿no? De que cuando se estudia gestión pública, de frente, ¿no? Se intenta explicar qué es gestión pública, ¿no? O qué es lo que se quiere hacer, o de repente algún sistema. Por eso es que tenemos esta obligación como INTEC de cambiar, ¿no? De transformar esa metodología tradicional hacia uno más moderno también a ustedes. Desde empezar desde incluso el origen del Estado, para recién en nuestra última clase poder explicarles a cada uno de ustedes qué es gestión pública. Pero para eso necesito que ustedes primero adquieran ciertos conceptos básicos, que entiendan cómo funciona el Estado. Entonces, ahora sí hay mucha coherencia con referente al concepto, ¿no? Entonces nos dice que la gestión pública es esencial para yo como Estado conseguir el desarrollo de mi sociedad. Sin gestión pública, no desarrollo. Entonces, ahora ustedes ya saben que gestión pública son todas las tareas que hemos visto en las láminas anteriores, pero dentro del Estado. Administración de recursos, por ejemplo. ¿Qué recursos? Capital humano, mis recursos financieros, mis recursos materiales, todo eso tengo que combinar, tengo que administrar para yo poder dar un bien o un servicio a mi ciudadanía, ¿no? Entonces, si yo doy buenos servicios, doy buenos bienes que sean de calidad, recién puedo hablar de desarrollo social. Entonces, como Estado, recién puedo ir diciendo, ¿no? Estoy consiguiendo que mi pueblo, mi sociedad, mi población está creciendo, se está desarrollando. Ya estoy empezando a garantizar su bienestar social. Estoy mejorando su calidad de vida, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta, estimados amigos?
¿Cómo ahora sí podemos entender qué es la gestión pública para alcanzar el desarrollo de la sociedad? A través de políticas públicas, por ejemplo, ¿no? Y sabemos que la política pública existe para resolver un problema. Entonces, de repente ya, viendo el desarrollo de mi sociedad, puedo tener una sociedad con menos problemas, o de repente ya no problemas tan básicos, sino otro tipo de problemas. Un problema básico, pobreza, ¿no? Desigualdad, ¿no? Entonces, de repente ahí ya podríamos decir que somos un país fuera de pobreza porque ya mi sociedad estaría desarrollándose. ¿Y gracias a qué? A la gestión pública. ¿Y qué es gestión pública? Todos los conceptos que ustedes han aprendido desde la primera clase hasta nuestra última clase, ¿no? Por eso nos dice que van de la mano. Hasta ahí está todo claro, estimados amigos, participantes. Aprovechemos en preguntar porque hoy es nuestra última sesión, hoy es nuestro último espacio, ¿no? Prácticamente estamos cerrando en una fecha de amor, de amistad, ¿no? Estamos a las previas del día de mañana. ¿Cuáles son los sectores claves para poder llegar a este desarrollo, ¿no? Mejor dicho, ¿en qué sectores la gestión pública tendría que enfocarse dándole mayor importancia para poder alcanzar este desarrollo? Y esto se relaciona mucho con las leyes, ¿no? Por ejemplo, con la ley de presupuesto. Acuérdense cuando expusimos o desintegramos la ley de presupuesto de este año. Ahí indicaba en qué sectores o qué, ¿no? qué situaciones eran consideradas de prioridad para este año para justamente poder alcanzar un buen desarrollo. Y ahí estaba salud, y aquí está salud. Salud es un sector clave para poder desarrollarse. Miren, está educación, ¿no? Y varios sectores que en conjunto, va a permitir que un Estado alcance el desarrollo de toda su sociedad. Está también el tema del medio ambiente. El medio ambiente está entrando con mucha fuerza en el tema dentro de las prioridades prácticamente a nivel mundial, ¿no? El cambio climático, por ejemplo, es un problema que ya, por no decir, todos los países está dentro de su agenda para poder enfrentar esta situación, ¿no? Mire, está también la igualdad de género, está el tema de energía, saneamiento también, que es muy importante para la sociedad, alimentación, las familias, ¿no? Entonces, son sectores claves que por defecto, vamos a llamarlo así, ¿no? Por defecto ya es muy importante para una ciudadanía, ¿no? Dos nada más que hemos tocado, combinando con la ley de presupuesto, salud y educación. Sencillamente, ¿por qué? Porque si la sociedad no se educa, no va a poder desarrollarse. Y si esa persona para que pueda estudiar necesita tener salud, entonces aquí entra ese sector. Una población enferma no puede estudiar, no puede trabajar, no va a poder crecer económicamente, porque la economía de un país está impulsada por la fuerza de todas las personas que están laborando. Entonces, imagínense un país enfermo, no va a poder trabajar, no va a poder estudiar, y si no estudia, no va a poder desarrollarse, no va a poder investigar, ¿no? Entonces, por eso es que como Estado debemos saber, ¿no? O tener en consideración estos sectores claves para poder tomar decisiones. Hay una pregunta, e incluso es un caso muy visto, ¿no? Creo que más adelante voy a incorporar, es un pequeño videito donde nos ponen, ¿no? ¿Qué es más importante? ¿O qué sería prioridad? ¿Construir un monumento o de repente construir un puente? ¿O de repente construir un hospital? Entonces, como que por ahí va la reflexión, ¿no? De que se entienda para las personas que se incorporan o los que hacen gestión pública, ¿no? ¿Cuáles son los sectores claves para el desarrollo, ¿no?
Es impresionante que muchas autoridades ediles destinan presupuesto para construir un monumento, ¿no? ¿No? Entonces, pues es impresionante que no tienen el conocimiento ni siquiera básico de lo que la gestión pública quiere decir, ¿no? Muy bien, Fernanda, por supuesto, no habrá ingresos. Y si un país no tiene ingreso, pues no, su Producto Bruto Interno no va a crecer tampoco, ¿no? Su PBI no crece. Y si su PBI no crece, entonces no estamos hablando ni crecimiento económico y mucho menos de desarrollo económico, ¿no? Muy bien, Fernanda. Entonces, qué bueno que de esa forma se empieza a analizar la gestión pública. Finalmente, ese es el propósito que nosotros tenemos, pues, ¿no? Para poder entender eso, ¿no? Ahora vamos a hablar de política pública y gestión pública. ¿Cómo se relaciona? ¿Qué es la política pública? ¿Qué es la gestión pública? Nos dice que son dos caras de una misma moneda. Así como la gestión pública con el desarrollo social van de la mano, van juntos, porque sin gestión pública no hay desarrollo social. Y la política pública con la gestión pública ahora van de la mano, lo vamos a averiguar con este pequeño video. Ahí está, es un video muy interesante, muy bonito y muy didáctico. Atención, por favor. Cuando uno empieza a estudiar la ciencia política, una de las grandes preguntas que se hace es ¿qué cosas son las políticas públicas? ¿Y cuál es su relación con la gestión pública? Justamente eso es de lo que vamos a tratar hoy día. Yo uso una metáfora en realidad para explicar esta relación. Trato de explicar que fundamentalmente las políticas y la gestión son dos caras de la misma moneda. Uno podría decir muy claramente que la moneda es fundamentalmente la decisión pública. ¿Qué cosa es la decisión pública? Es básicamente la intervención del Estado con una serie de decisiones, una serie de la adopción de un proceso de decisiones que nos va a permitir en algún momento resolver problemas públicos o crear condiciones para que esos problemas públicos puedan ser resueltos. ¿Qué cosa es un problema público? Básicamente son los problemas que sufren los ciudadanos, sea de manera individual o de manera colectiva, los problemas de desnutrición infantil, los problemas de salud, de educación, de inseguridad ciudadana, o también ocurre que los problemas públicos pueden ser problemas de organización del Estado, problemas de ineficiencia, problemas de burocratismo, simplificación administrativa que es necesaria para que los ciudadanos puedan acceder, por ejemplo, a lograr sus licencias de funcionamiento para iniciar sus negocios. El Estado tiene que actuar en todos estos casos a través de decisiones cuya fuerza estatal, cuya autoridad le permite exigir que estas decisiones efectivamente se cumplan en la realidad y puedan ser de algún modo una garantía para que los ciudadanos ejerzan de manera plena sus derechos. Por supuesto, si nosotros vemos desde un punto de vista la moneda, desde un lado, seguramente veremos las políticas públicas. Y si vemos el otro lado, veremos la gestión pública. En un caso, cuando hablamos de políticas públicas, estamos hablando también de esos procesos decisionales, porque la moneda es la misma, la decisión pública. Si hablamos de procesos decisionales, estamos hablando de procesos complejos, procesos que en realidad involucran múltiples actores altamente políticos, conflictivos, contenciosos, que requieren una serie de arreglos institucionales, de acuerdos entre los ciudadanos para poder llegar a decisiones sobre los fines, las metas, los objetivos que queremos lograr para resolver estos problemas públicos y, por supuesto, la estrategia de intervención estatal, es decir, cómo queremos que nuestro Estado resuelva los problemas junto con la sociedad. Si nosotros vemos la gestión pública, estamos hablando también de procesos decisionales. Son procesos en los que el Estado se involucra en contextos también complejos, también competitivos, contenciosos, conflictivos, altamente políticos, pero en los que el centro ya no está en la definición de los fines o en la definición de las estrategias, no solamente por lo menos, sino principalmente en la operación de la maquinaria estatal. Es decir, cómo logramos que estos fines y estas estrategias de intervención estatal para resolver estos problemas puedan realmente cumplirse de manera eficiente y con eficacia. Es decir, cómo logramos que el gran aparato de la burocracia estatal pueda funcionar bien, correctamente y poder lograr las metas y los objetivos que nos hemos planteado. Si nosotros quisiéramos poner un ejemplo para este caso, diríamos lo siguiente.
Un problema público puede ser, por ejemplo, que en Lima 180 de cada 100.000 personas tienen hoy día tuberculosis, Lima metropolitana. Eso exige en realidad plantearse que ese problema debe ser asumido por el Estado, porque debe garantizarse el derecho a la salud de la población. Hay una serie de instrumentos que permiten establecer la responsabilidad del Estado para poder intervenir, sea prestando servicios directamente de salud o sea creando condiciones para que los privados puedan prestar servicios de salud a los que los ciudadanos puedan acceder. Si nosotros encontramos que el fin y la estrategia de la intervención estatal está, por ejemplo, en establecer un sistema de vacunación preventiva o otorgamiento de tratamiento preventivo para poder evitar que más personas puedan tener tuberculosis, entonces en ese espacio estamos en la cara de la política pública. Si nosotros obviamente tenemos que hacer funcionar la maquinaria estatal para que ese proceso de vacunación se lleve a cabo, entonces nos ubicamos seguramente en la gestión pública. Vale decir, alguien tiene que comprar las vacunas, alguien tiene que trasladar las vacunas hasta el lugar en donde se van a aplicar a los ciudadanos. Alguien tiene que decidir exactamente o focalizar quiénes son los que van a recibir la vacuna. Alguien tiene luego que evaluar qué vacunas y cómo estamos aplicando las vacunas y si esas vacunas han sido o han logrado realmente algún nivel de eficacia en la solución de un problema como la tuberculosis. De esto se trata la relación entre políticas públicas y gestión. En realidad son dos procesos inherentemente políticos, técnicamente valiosos e importantes, y hay que usar la técnica para poder tomar las decisiones, pero por supuesto ninguno de los dos puede ir separado. Cuando uno tiene que elaborar la política pública o la gestión pública para poder resolver estos problemas de tuberculosis, entonces tendremos en algún momento que establecer que ese problema es importante y por lo tanto que el Estado debe incorporarse y debe asumir la responsabilidad de su tratamiento. En ese caso estamos en un proceso de agenda. En el segundo estamos en el diseño, es decir, vamos a establecer algo así como el plano que nos va a permitir decidir cómo vamos a organizar este sistema de vacunación y de prevención para las personas que tienen tuberculosis. En la implementación ya voy a proceder específicamente con las decisiones que tienen que ver con hacer operar la maquinaria estatal para que la vacuna llegue a cada una de las personas y ciudadanos que tienen este problema o que quieren prevenirse de la tuberculosis. Y por supuesto en algún momento tendremos que evaluar la estrategia, es decir, saber si es que esto realmente ha tenido los resultados esperados, si hemos cumplido las metas, si todas las personas han logrado el resultado de tener una mejor salud y por supuesto en algún momento también tendremos que saber si hemos usado eficientemente los recursos. Adicionalmente, en todo este proceso, tanto la administración pública como la sociedad civil y los ciudadanos en general asumen una serie de capacidades y una serie de procesos de innovación que nos permiten hacer que cada vez que logramos que el Estado se involucre en la protección de los derechos de la salud de las personas, lo vayamos haciendo mejor. Seguramente nosotros hablamos de gestión pública para diseñar una estructura organizacional que nos permita establecer cómo y quién es el que se va a hacer responsable de esta política. El Ministerio de Salud, E-Salud, los hospitales, el Gobierno nacional, el regional, el local. ¿Quién va a ser responsable y cómo estructuramos este gran aparato estatal? Las reglas y rutinas de operación que van a permitir la implementación del sistema de atención de salud para las personas, el quehacer ejecutivo o administrativo del Estado, vale decir, los sistemas administrativos como las contrataciones, el sistema de planeamiento, el presupuesto, los procesos, la contratación del personal o por supuesto la auditoría y la evaluación y la gestión de la calidad. Pero además, como es un proceso contencioso, la gestión pública no escapa del proceso político. Por eso está dentro de ciencia política y por eso hoy día es necesario estudiar la coordinación y la colaboración interinstitucional para poder lograr que los diferentes niveles del Estado y diferentes órganos del Estado puedan trabajar conjuntamente y lograr resultados. Finalmente, generar capacidades y, por supuesto, en ese proceso establecer toda una serie de reformas administrativas que nos permitan lograr que el Estado, sea por las políticas públicas o por la gestión pública, puedan lograr los mejores resultados para los ciudadanos, que es lo que esperamos todos de nuestro Estado. Y para eso, efectivamente, hay que prepararse a nivel de ciencia política, a nivel de políticas, a nivel de gestión técnica y políticamente. Muy bien. El video culmina con algo muy interesante, ¿no? Hay que prepararse, ¿no? Entonces, hacer gestión pública
necesariamente, pues, como dice nuestro amigo Alfonso Balbín, ¿no? Tiene que ser una persona capacitada, tiene que prepararse, tiene que conocer estos temas de políticas públicas, gestión pública, administración pública, ¿no? Y no caer, pues, en tantos papelones que hemos visto, del que siempre se me viene a la cabeza el de cuando estos dos congresistas pues interpelaron a Julio Velarde, ¿no? Nuestro presidente de la BCR, ¿no? Increpándole, diciéndole qué acciones está haciendo pues para fomentar la economía en el país, ¿no? O el empleo, creo, no recuerdo muy bien, ¿no? Pero bueno, es un video muy interesante, por eso me gusta compartirlo en las clases, cómo va de la mano la política pública y la gestión pública, por no decir dos caras que finalmente terminan en decisiones políticas, ¿no? En decisiones, reitero nuevamente, hechos a través de los gestores, ¿no? De a través de, en este caso, los funcionarios, decisiones, pues, en materia política que va a impactar, pues, dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, ahora que ya sabemos cómo funciona más, de una manera más cercana la gestión pública, pues vamos a hablar de la modernización de la gestión pública, ¿no? De la política nacional de modernización pública, de cómo está ahora nuestra gestión pública a cómo necesitamos que esté esta gestión pública. Y para ello nos dice, ¿cuál es el problema público que existe? Bienes, servicios y regulaciones que no responden a las expectativas y necesidades de las personas y a la creación de valor público, ¿no? Entonces tenemos un problema que hay que atender en la gestión pública. Entonces quiere decir que nuestra gestión pública no está operando de la forma correcta, no está operando de la forma correcta. Tenemos errores, tenemos mala forma de hacer administración, ¿no? Por N problemas y la mayoría es por corrupción, ¿no? Entonces, para yo poder responder a los problemas de estas personas, ¿no? Para yo poder responder toda esta situación, ¿no? Problema público, necesidades de la ciudadanía, la única forma que el Estado tiene, aquí está, es haciendo gestión pública a través de sus instituciones públicas. Y esta conexión entre el Estado, las personas, la ciudadanía, la población, es mediante bienes y servicios y regulaciones. Este es el único puente o el único gancho que va a permitir, ¿no? Va a permitir fusionar a su Estado con su ciudadanía. Es la única. No existe otro mecanismo o no existe otra llave para poder unir al Estado con la sociedad. No existe. No hay. Bueno, hasta ahora no hay. La única que se puede hacer es a través de los bienes y servicios y regulaciones. En pocas palabras, las personas lo único que ven cuando se habla, ¿no?, del Estado son los bienes y servicios de las instituciones. Las personas pues no conocen de políticas públicas, ni siquiera saben cómo se llega a una política pública, cuáles son, cuál va a ser la forma de poder de repente determinar las tantas políticas nacionales que existen. Las personas no ven los diferentes planes que tiene el Estado. No tendrían por qué verlo también, ¿no? Porque así como ustedes ven en pantalla, la única forma o lo único que esperan la ciudadanía de su estado es que tengan bienes, servicios y regulaciones, pero de calidad. Nada más. Entonces, personas así como ustedes, como yo de repente, que así hacemos o estamos dentro del aparato estatal, pues tenemos que hacer gestión pública. Y para hacer gestión pública es importante conocer al menos un poquito de lo que hemos hablado a lo largo de todas nuestras sesiones, ¿no? Entonces, sí hay un problema hoy en día en la gestión pública, que estos bienes y servicios que ustedes ven aquí, a través de esa bisagra, ¿no?, como llave entre el Estado y las personas, no responden a la ciudadanía, no responden, así de sencillo, no responden.
Entonces hay que tomar acciones. ¿Y qué es lo que esperamos entonces a través de la política nacional? Como dijimos, incluso como una de las primeras funciones administrativas, al planificar como Estado, es que al 2030, o sea, 2030, contar con bienes, servicios, regulaciones de calidad que logren resultados de política pública, mejor dicho, que logren resultados de resolver sí o sí los problemas de la ciudadanía basada en evidencia y que atiendan las necesidades de las personas de manera oportuna y eficiente. Un ejemplo que me gusta hablar cuando se habla de oportuna, tener citas pues ¿no? En el sector salud cuando yo realmente lo necesite, ¿no? Si yo hoy día me siento enfermo, pues tener una cita cuando mi enfermedad esté en mi cuerpo, ¿no? No cuando ya pasó 6 meses, 10 meses, ¿no? O de repente programar una cirugía de acá a 1 año, 2 años, cuando ya mi enfermedad de repente esté por acabarme, ¿no? Entonces, ese es el gran problema que existe, ¿no? Y por eso es que mediante una política nacional de modernización de gestión pública se busca revertir eso, ¿no? Hablamos también de valor público. ¿Cuándo se crea? Nos dice, cuando se optimiza la gestión interna, ¿no? Cuando se optimiza toda la organización y dirección del Estado a través del uso más eficiente y productivo de los recursos públicos para que directa o indirectamente alcancen a la ciudadanía a través de bienes y servicios, ¿no? O en pocas palabras, que los recursos públicos puedan ser transformados para así responder a las necesidades de la población, creando valor público, ¿no? La política nacional de modernización nos dice que el centro son las personas, la ciudadanía, ¿no? Son las intervenciones y sus resultados las que definen a un Estado moderno. Entonces, ¿cuáles son esas intervenciones que van a poder decir si el Estado de ahora, ¿no? Tiene una gestión pública, pero realmente moderna. ¿Qué nos dice? Cuando existe de que todas sus intervenciones, como políticas públicas, regulaciones, estrategia de intervención, sus bienes y servicios, la gestión interna y sus resultados, pues todos giren alrededor del ciudadano, o sea, alrededor de la población. Todas esas acciones alrededor del ciudadano. Cuando la gestión pública alcance eso, podremos decir que hay un Estado moderno, ¿no? Cumpliendo siempre su rol de decisor, su rol de coordinador y su rol prestacional, ¿no? Siempre cumpliendo eso sin dejar de cumplir esas cosas, ¿no? Con ciertos objetivos prioritarios y también delineamientos, ¿no? Dentro de la política nacional. Con 4 objetivos prioritarios. Vamos a ver la primera intervención, la de política y regulación. Recordemos, para decir que existe un Estado moderno, es que 1, 2, 3, 4, estas 5 intervenciones estén girados o su centro de giro son las personas, la ciudadanía. Y al mismo tiempo hay 2 más, seguimiento, evaluación y mejora continua y un Estado abierto. Pero estos son ejes transversales, que quiere decir que se insertan dentro de todas las demás intervenciones. Pero ¿qué nos dice de la primera? Nos dice que las políticas públicas garanticen, sustenten en información confiable y que respondan a las necesidades y expectativas de las personas, asegurando que las normativas y lineamientos que regulan la entidad tengan enfoque territorial, nos dice, ¿no? Implementando la gobernanza, fortaleciendo la coordinación y articulación intersectorial. En pocas palabras, sencillamente, que las políticas públicas respondan a las necesidades de las personas, que las políticas públicas resuelvan verdaderamente los problemas de la sociedad. Actualmente vivimos una ola de delincuencia
Creo que han tomado medidas como estado de emergencia, ¿no? En varios distritos de la ciudad de Lima. Nos preguntamos, ¿ha funcionado esa estrategia? Entonces es una apuesta sobre la mesa muy claro de que en esa situación, pues, esas decisiones no responden a las necesidades de las personas, ¿no? En el Congreso, el Poder Legislativo promulga leyes que favorecen al delincuente y no al ciudadano, ¿no? Entonces, por ahí tenemos un ejemplo muy claro de cómo es importante que la política pública y la regulación esté centrado en el ciudadano. Mejor dicho, que se emita, que se promulgue, que se dictamine toda la normativa en base al ciudadano, en su beneficio, ¿no? Ahora tenemos la estrategia de intervención de las políticas públicas, que viene a ser este segundo pilar, ¿no? O esta segunda intervención, el de color anaranjado. ¿A qué se refiere? Se refiere a de qué forma las políticas van a ser como que aplicadas, ejecutadas, quiénes lo van a hacer, quiénes no lo van a hacer, quiénes van a materializar, quiénes van a maquinar todo el aparato estatal, ¿no? ¿Cómo es la forma de gobernanza? ¿Sectorial o intersectorial? Una sectorial nos dice con la participación de un solo sector para resolver un problema. Intersectorial o multisectorial, ¿no? Con la participación de distintos niveles de gobierno para resolver un problema. Creo que esto hemos explicado basta por cuando tocamos el tema de políticas nacionales, según el tipo, ¿no? Sectorial o multisectorial, ¿no? Tenemos los bienes y servicios, un tercer factor, ¿no? Para determinar si el Estado es moderno a través de su gestión pública. ¿Qué son los bienes, no? Y son productos tangibles en cumplimiento de sus funciones. Y los servicios son productos intangibles en el marco de sus competencias y funciones sustantivas. Mejor dicho, los servicios no se ve y los bienes sí se ve, ¿no? Se puede tocar, se puede percibir a través de nuestros sentidos. Un ejemplo de bienes que el Estado, ¿no? Entrega a la ciudadanía. Desayunos escolares, tablets, bonos, documentos como el DNI, pasaporte, medicamentos, libros, vacunas, etc., etc., etc. Muchos de ustedes habrán visto el tema hace poco, el escándalo de Cualiwarma, creo que es, ¿no? De los desayunos que han entregado en la región Puno. Esos enlatados es un bien entregado por el Estado. Y se puede apreciar, ¿no? En esa casuística de que ha intoxicado pues a los niños a causa de que esos enlatados, esos atunes o carnes, no sé qué, de pollo me parece, ¿no? No tenían las condiciones de salubridad para ser consumido por la persona humana. ¿Y cuál fue la razón de que se llegara a esta situación? La corrupción. Repito, ¿no? Entonces, la ciudadanía, en este caso, los niños, ¿no? Los escolares, son quienes han consumido, pero a través de sus padres, pues han podido tener una insatisfacción enorme de estos bienes entregados por el Estado. Como vimos, ¿no? Y como hemos explicado, la única llave entre el Estado y la sociedad son los bienes o servicios. A los padres ya no necesitan saber cuál ha sido la política nacional, no han necesitado saber qué dice en el plan estratégico del Ministerio de Inclusión Social, me parece, ¿no? Dentro del programa de Cualiwarma. No, ellos no es necesario. Ellos solamente califican porque han recibido, ¿no? Unos enlatados en muy pésimo estado. ¿No? Es un ejemplo bastante clarito de cómo los bienes y servicios de calidad, por supuesto, que esté orientado realmente a la ciudadanía, va a ser un factor clave para un Estado moderno.
Un ejemplo de servicios, limpieza pública, seguridad ciudadana. Creo que este también es un tema donde nos demandaríamos muchísimo tiempo poder conversar, analizar, ¿no? Sacar nuestras conclusiones, ¿no? Educación, salud es otra piedra en el zapato, ¿no? De nuestro Estado, donde todavía hay mucho por hacer dentro del sector salud. Atención de casos de violencia, apoyo al adulto mayor, entre otros. Asimismo, esto incluye trámites administrativos o procedimientos administrativos que se proveen a personas naturales o jurídicas, ¿no? El tema burocrático entra aquí clarito, de cómo la burocracia hace los procedimientos tan engorrosos, tan largos, se demoran un montón en poder emitir algún tipo, por ejemplo, de licencia de funcionamiento, las diferentes municipalidades, lineamientos que se proveen a otras entidades públicas que brindan servicios directos a las personas, la provisión de bienes y servicios. Primero, primer paso, ¿no? Dice revisión de normas y estrategia institucional. Segundo es la identificación de personas a las que atiende la entidad. Y tercero es la identificación de productos. ¿Qué nos quiere decir la provisión de bienes y servicios? De que el Estado debe proveer estos servicios a la ciudadanía identificando sus necesidades, no lo que el Estado quiere entregar, ¿no? Por decir, ¿no? Vamos a suponer, eh, desnutrición infantil, ¿no? O un problema de anemia en los escolares. Una verdadera provisión de servicios sería que siga estos pasos. ¿Por qué? Porque dice acá, identificación de las personas. En este caso, yo voy a atender a los escolares. Identificación de productos. Entonces, tengo que lanzar productos que sean para estos escolares que tengan nutrición. Pues podría ser, no sé, pues no, a ver, vamos a pensar de repente unas galletitas de sangrecita, por ejemplo, ¿no? Eso sería una buena provisión de bienes y servicios. Y no entregar, por ejemplo, algo que no ayude con combatir al tema de la anemia infantil, ¿no? Por eso es que nos dice que la provisión de bienes y servicios tiene que estar orientada a la demanda. ¿Qué quiere decir? A la población y no a la oferta. Que la provisión no tiene que estar orientado a lo que el Estado quiere entregar por entregar, ¿no? Sino entregar bienes y servicios que necesite la ciudadanía, ¿no? Entonces son mecanismos que nos va a permitir identificar o decir, sí, ¿no? Efectivamente nuestro Estado está siendo moderno, ¿no? ¿Qué criterios debemos saber, ¿no? O conocer? Entender la necesidad que el bien o servicio busca resolver. Está muy claro, ¿no? Con el tema de la desnutrición infantil. Como Estado, si he identificado que hay un tema de anemia o de desnutrición en los niños, pues tengo que entregar bienes, ya sea desayunos escolares que combatan, ¿no? La desnutrición infantil. No voy a entregar, pues, de repente dulces, frugos, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, como que por ahí va el tema, ¿no? Entender, identificar, conocer la necesidad de la población para poder escoger el producto adecuado que el Estado tiene que entregar. Y nos podemos ayudar con preguntas. A ver, vamos a ver una de ellas. ¿Cuál es la finalidad esperada en la provisión del bien y o servicio desde la visión de la persona? O sea, del ciudadano, ¿no? Otro, el tercero. ¿De qué manera se perjudica a las personas si el bien y o servicio no es provisto de manera adecuada? Cuarto, se conocen las necesidades y expectativas que demandan las personas que reciben o recibirán el bien o el servicio, ¿no? Mediante esas preguntas, las personas encargadas de decidir podrían acercarse más a encontrar bienes y servicios que realmente pueda satisfacer la necesidad, ¿no? De la población. Entonces,
¿Se dan cuenta qué punto tan importante, esencial, de solamente dar productos, ya sean bienes o servicios de calidad, podríamos mejorar la confianza de la ciudadanía con relación al Estado, ¿no? Creo que la exposición de hoy día está justificando muy bien, muy claro, de por qué la ciudadanía sencillamente busca del Estado, pues, servicios y o bienes de calidad, ¿no? El cuarto, ¿no? La cuarta intervención, gestión interna. Yo quiero decir gestión interna como la gestión pública, pero obviamente la gestión interna se refiere a toda la administración pública que se hace dentro de una entidad, ¿no? Por ejemplo, dice, comprende las capacidades que tiene la entidad para desarrollar intervenciones públicas de calidad. Esas capacidades generan las condiciones necesarias, tanto administrativas como operativas, para prestar los bienes, servicios y regulaciones, ¿no? Creo que está bastante claro que la gestión interna, mejor dicho, todos los recursos de una sola entidad, tiene que operar, tiene que tener las condiciones y las capacidades para poder ser administradas, donde finalmente van a terminar en un bien o un servicio de calidad para la ciudadanía. Sin esta gestión interna no sea lo óptimo, pues automáticamente no va a haber bienes y servicios de calidad. ¿De qué sirve que, por ejemplo, la entidad tiene asignado eh, buena cantidad de presupuesto cuando de repente no tiene recursos humanos capaces de poder hacer una buena gestión para el uso de este presupuesto? ¿O de qué sirve si tenemos a los mejores profesionales de todo el país dentro de esta entidad, pero no tienen los recursos materiales idóneos para que puedan hacer su trabajo? Por ejemplo, no tienen internet, ¿no? No tienen computadoras, o son computadoras, pues, del siglo XIX, ¿no? Exagerando un poquito. Son computadoras antiguas que no van a poder, no van a tener las herramientas suficientes o necesarias para hacer un buen trabajo, ¿no? Entonces, a esto se refiere gestión interna, de que todos los recursos, todos los elementos de la entidad, pues tengan la capacidad para poder operar y finalmente se conviertan en bienes y servicios de calidad, ¿no? Desafíos de la gestión interna. En planeamiento, ¿qué desafíos tiene la entidad dentro de esta actividad de planeamiento? Que las políticas públicas que resuelven el problema público no están reflejadas en los planos estratégicos y operativos de la entidad, ¿no? Que las políticas públicas, pues, se reflejen o estén dentro de sus documentos de gestión, como su PEI o su POI, por ejemplo, ¿no? O que guarden relación con una política de Estado, o con una política nacional, o con el plan desconcertado de la región, ¿no? Por eso dice, no son desafíos que dentro de la gestión interna, pues, va a intentar alcanzar, ¿no? Nos dice, los aviones no siempre cuentan con presupuestos aprobados, lo que dificulta la prestación del bien o servicio. Bueno, acá creo que hay un error, ¿no? En recursos humanos, inexistencia de un sistema meritocrático e inadecuada de gestión de los recursos humanos, ¿no? Más que todo en las capacidades, ¿no? De personal idóneo para que se pueda tener el mejor o un sistema administrativo capaz que pueda dar soporte y operar los demás recursos, ¿no? La permanencia en el servicio civil no se rige por evaluaciones de desempeño. Creo que esto se refiere mucho a lo que hemos conversado también en la clase pasada, ¿no? La casuística que dijimos, ¿por qué la evaluación de desempeño es tan odiado, ¿no? O tan temido por muchos servidores civiles, ¿no? Bueno, por desconocimiento, pues lamentablemente sucede esto, ¿no? Poca inversión en el fortalecimiento de capacidades de los servidores públicos, otro desafío.
En el gasto público nos dice que el presupuesto público inercial, que no necesariamente responde a los planos y políticas aprobadas. Bueno, este es un desafío muy interesante que sí habría que tomarle mucho en cuenta, ¿no? Que los recursos son escasos, que no se ejecutan o no llegan a cerrar las brechas existentes. Las tecnologías de información y comunicación, a ver, en las TIC, débil despliegue del gobierno digital a nivel del Estado para poder prestar servicios, tanto internos como hacia la ciudadanía. Creo que actualmente está en ese proceso, está en ese camino de un gobierno digital, ¿no? Pero todavía falta mucho, pero incluso no por la política, sino esto sí yo lo digo porque he visto situaciones en que el servidor público, el servidor civil, no está preparado para incluso un gobierno digital, ¿no? Entonces, como que ahí hay que poner, y eso concuerda mucho, ¿no? Con el tema por ejemplo, ¿no? Es como que tener todas las herramientas digitales de vanguardia y si el personal no sabe utilizar esas herramientas, pues estamos perdiendo, ¿no? Entonces, creo que está muy claro acerca de estos desafíos, ¿no? Organización de un evento, no dice tendencia a complejizar las estructuras orgánicas o cambiarlas de manera reiterada, lo cual genera que los procesos sean más largos para la provisión de bienes y servicios o regulaciones, ¿no? Burocracia, integración entre oficinas. Esto también es bastante importante dentro de las mismas entidades, ¿no? Es como que las diferentes oficinas, en vez de trabajar en equipo, pues como que entre ellos empiezan ¿no? A ver cierto rebote de sus trabajos, ¿no? Las oficinas de administración interna no siempre se integran con las oficinas de línea, ni entre ellas mismas, lo que genera que los servicios no se desarrollen de forma adecuada, ¿no? Ya de repente aquellos que están dentro de la administración pública, ¿no? Y observan estos mecanismos, estas acciones, se podrán dar cuenta, ¿no? Que las diferentes áreas, unidades, no trabajan de manera integrada, ¿no? Pero bueno, es un desafío más de la gestión interna, ¿no? Cumplimiento de regulaciones. Existe una sobreregulación de los entes rectores de los sistemas administrativos, lo que refleja en la sobrecarga de solicitudes de información y genera que las unidades de organización se enfoquen en generar informes y no en facilitar la prestación de los servicios, ¿no? Sinónimo de burocracia, ¿no? Entonces, un desafío de la gestión interna también es eliminar, por no decir, el tema burocrático. Finalmente, los resultados. Es el quinto componente y el último de los que giran alrededor del ciudadano, ¿no? Donde se establece el papel decisivo del Estado, ya que posibilita la medición del impacto que se logra con la entrega de bienes, servicios y regulaciones. En la actualidad, la orientación de la gestión de las entidades públicas se centra en el cumplimiento de actividades. Claro que sí, ¿no? Finalmente, toda política espera un resultado, ¿no? Espera alcanzar. ¿Se acuerdan cuando vimos la cadena de resultados integrada con las diferentes políticas que existen, ¿no? Empezaban desde los insumos y terminaban en los resultados como esperados, ¿no? Entonces los resultados es justamente eso. Conseguimos el resultado, solamente hay dos caminos, ¿no? O no conseguimos el resultado porque a medias, no creo que exista el conseguir a medias, ¿no? Porque el hecho de ser a medias significa que algo no hemos atendido, por lo tanto, no lo atendimos, ¿no? O si lo atendimos, si resolvimos el problema, entonces los resultados es importantísimo poder medir ese impacto para poder, como Estado, saber si hemos hecho bien nuestro trabajo, ¿no? Nos dice que, sin embargo, las actividades que se realizan deben tener el propósito de generar valor público. Está clarísimo ahí, ¿no? Con el objetivo de mejorar la calidad de las intervenciones gubernamentales, buscando la eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos con estándares de calidad y equidad.
¿Cómo medimos nuestros resultados? Mediante indicadores, ¿no? Nuestra coordinadora Lucía nos sugirió algunos cursos, ¿no? Nos sugirió algunos cursos para que ustedes puedan aprovechar la promoción del día de hoy. Y hay muchos temas que se relacionan o son complementarias. Por ejemplo, en el tema de indicadores. Miren, ¿ah? De acuerdo a la Guía de la Nación de Indicadores de Políticas, los indicadores son medidas cuantitativas o cualitativas que se construyen a partir de características o comportamientos de una variable o un conjunto en un tema particular. Yo les pregunto, estimados participantes, ¿se necesita un conocimiento, una capacidad aparte de gestión pública para uno mismo empezar a medir sus resultados? Por supuesto que sí. Por eso aprovecho para que ustedes también puedan acceder a los demás cursos gratuitos como el curso de Excel, por ejemplo. En Excel ustedes van a poder elaborar sus gráficos, sus tablas, van a poder procesar sus datos. Entonces ustedes necesitan de estas herramientas, de saber cómo generar sus indicadores para que puedan medir sus resultados, ¿no? Y en consecuencia van a poder generar sus gráficos estadísticos, ¿no? Por ejemplo, acá hay un gráfico pastel, acá hay una línea de tiempo, acá hay un gráfico de barras, ¿no? Entonces ahí van a poder tener evidencia para poder tomar decisiones. Porque los indicadores, a través de ellos van a poder medir sus resultados. Acuérdense un concepto de la gestión pública. Vamos a retroceder. Pero creo que está muy hacia atrás, ¿no? Aquí está. Miren, ¿cuál es la situación futura deseada de la gestión pública? Basada en evidencia. Se logran los resultados basada en evidencia. Y a ver, ¿cuáles son la evidencia? ¿Cuál es la evidencia? Es justamente los indicadores que ustedes van a generar a través de medir sus resultados, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Si, por ejemplo, sale que la inseguridad ciudadana ha bajado, ¿no? A cero, entonces estoy midiendo mi resultado y yo ya puedo determinar efectivamente mi resultado ha sido positivo, ¿no? Y he alcanzado lo que mi ciudadanía desea, ¿no? He resuelto su problema, por lo tanto ya puedo decir, sí, soy un Estado moderno porque las políticas que he aplicado para resolver esos problemas han sido orientados a la ciudadanía. Entonces, yo les pregunto, estimados participantes, ¿qué es la gestión pública después de todo lo que hemos aprendido? ¿No? ¿Qué es gestión pública después de todo lo que hemos aprendido? ¿Cómo podemos definir la gestión pública, ¿no? Eh, finalmente, al cierre de todo lo que hemos aprendido. Este es el modelo que hemos explicado de por qué se espera un Estado moderno. Hemos visto las 5 intervenciones, ¿no? Los 5 elementos, donde hay 2 que cruzan de manera transversal, porque el seguimiento, evaluación y mejora continua se realiza siempre en los 5 elementos. Y finalmente un estado abierto. ¿Por qué? Porque en los 5 elementos que giran alrededor de la persona, se necesita el tema de la rendición de cuentas, la transparencia del Estado frente a la ciudadanía, ¿no? Eso se refiere a un Estado abierto. Estado abierto ¿a quiénes? Hacia ciudadanía. Estado abierto a todas las cosas
que tiene que rendir las cuentas hacia la ciudadanía. Porque retrocediendo a nuestros primeros conceptos, pues la ciudadanía es quien entrega el poder a través de las elecciones a un gobierno para que represente, en representación del Estado, pueda tomar decisiones y conducir el rumbo de ese país, ¿no? Entonces tiene mucha coherencia frente a eso. Entonces, ¿qué podríamos decir? ¿Qué es realmente gestión pública hoy en día? Después de haber aprendido las diferentes sesiones y ya estuviésemos en la capacidad de entenderlo. Es un conjunto de procesos, estrategias y políticas que se implementan para administrar los bienes y servicios, recursos públicos a través de un Estado, nos dice, ¿no? A través de un Estado, o sea, es un conjunto de procesos que se implementan para administrar los recursos públicos a través de un Estado moderno, eficiente, transparente y descentralizado, que garantiza una sociedad justa e inclusiva sin corrupción, teniendo como centro a las personas bajo un enfoque territorial, siendo uno de sus principios la sostenibilidad ambiental. Estimados participantes, ahí tienen en pantalla, incluso creo que ya tienen el material, de qué es la gestión pública finalmente, o en resumen de todo lo que hemos aprendido desde nuestra primera sesión hasta nuestra sesión de hoy día, ¿no? Por eso es que hemos dejado una última o último espacio de explicar ya lo que es gestión pública, de lo que es ahora con lo que realmente debería ser. Para que a través de estas enseñanzas, estimados participantes, estimados amigos, ustedes puedan ser estos proveedores o agentes de cambio dentro de nuestro país, ¿no? Creo firmemente que la gestión pública es el único camino para que nuestro país se desarrolle, para que nuestro país crezca. Ya a través de las diferentes láminas les he explicado cómo es indispensable que a través de una buena gestión pública moderna, como dice aquí, ¿no? A través de un Estado eficiente, transparente y descentralizado, sin corrupción, podríamos tener un país más desarrollado, ¿no? Yo les invito a cada uno de ustedes de que podamos reflexionar un poquito en este concepto y podamos, ¿no? Hacer onda de esto, hacer eco de esto frente a nuestros amigos, compañeros, aquellos que ya están dentro de la administración pública, pues apliquemos estos cambios, ¿no? Esta forma de ver de diferente forma la gestión pública, cambiando el chip de la gestión antigua hacia esta gestión pública mucha más moderna, ¿no? Entonces, dicho esto, este prácticamente mensaje reflexivo, ¿no? Quiero terminar felicitando a cada uno de ustedes. A ver, vamos a ver qué más tenemos. Ahí está. Quiero darles las gracias por todo estas clases que nos han acompañado, a mi persona, a nuestra coordinadora Lucía. Para mí ha sido un honor poder estar frente a ustedes a través de esta pantalla y poder compartirles la poca experiencia, el poco concepto, en el sentido de que el aporte que he querido dar a cada uno de ustedes es orientado más que todo al análisis y a la reflexión, ¿no? Porque realmente lo que necesitamos dentro de la gestión pública son personas con estos nuevos enfoques que le hemos entregado a cada uno de ustedes para que se pueda cumplir y podamos alcanzar a través de la gestión pública el desarrollo de todo nuestro país. Muy bien, con esto termino nuestro curso del día de hoy.
para al mismo tiempo, pues, desearles que el día de mañana pasen un bonito día con las amistades, ¿no? Con de repente los seres más queridos, disfruten de su día, ¿no? Siempre con la bendición de Dios y espero de repente más adelante encontrarnos nuevamente para seguir compartiendo nuestras ideas, nuestras experiencias, nuestras opiniones, ¿no? Sin nada más que decir, que Dios los bendiga, conmigo será hasta una nueva oportunidad, este humilde servidor estará presto incluso a través de mis redes sociales que ustedes pueden ver en pantalla para cualquier consulta. Yo igual voy a estar presto a poder seguir atendiéndoles con muchas ganas y mucho cariño. Gracias, Lucía, por todo este tiempo. También quiero agradecerte por el excelente trabajo que has hecho con mi persona, con los compañeros, con los estudiantes, de poder estar con una excelente predisposición de poder ayudarles. Gracias, Lucía. Y nada más, con esto quiero dar culminado el curso y conmigo será hasta una nueva ocasión. Gracias a todos.